Buenas noches a todos, mi nombre es María Luisa, estudiante del programa de zootecnia y hoy vamos a hablar acerca de la membrana plasmática. Primero, ¿qué es la membrana plasmática? La membrana plasmática es una cubierta que envuelve y delimita la célula separándola del medio externo. Esta membrana funciona como una barrera entre el interior de la célula y el entorno. Esta permite la entrada y la salida de las moléculas a través de ella. Esta membrana es selectivamente permeable. ¿Qué quiere decir esto? Que la membrana no deja pasar fácilmente a todas las moléculas. La membrana plasmática está compuesta por dos capas de lípidos. Los lípidos son todos esos punticos rojos que podemos ver en el dibujo alrededor. ¿Sí? Vemos que está arriba y abajo y son dos capas, por eso se llama bicapa. Los punticos rojos son las cabezas hidrofílicas. ¿Qué quiere decir hidrofílica? Que tienen afinidad con el agua. Y las cabecitas y las cositas amarillas son las colas hidrofóbicas, que son las que repelen el agua, ¿cierto? Todos estos lípidos son colesterol, proteínas. Bueno, aquí podemos ver, ¿cierto? Las proteínas cumplen la función de conectar y transportar todas las moléculas que quieran entrar a la membrana. También los nutrientes y también algunos repeler los desechos. La membrana posee también azúcares en la parte, todos estos que vemos aquí en la parte externa. Estos sirven como soporte, como un soporte para la membrana. ¿Qué más? Las funciones principales que tiene la membrana son, pues, como dijimos al principio, delimitar y proteger el entorno de la célula para separarla del medio exterior. ¿Qué más? También administrar los nutrientes, que es lo que hablábamos ahora. Ella da paso a las sustancias deseadas y también niega las que no quiere que estén dentro de ella. O sea que es como un filtro para estas sustancias. Ese fue pues como la estructura y el funcionamiento de la membrana. Ahora vamos a dar la respuesta a las preguntas. La primera pregunta es: ¿qué tipo de transporte se presentan a través de la membrana celular? Entonces, lo primero que tiene que hacer un microorganismo a la hora de nutrirse es captar los nutrientes que necesite del medio. Como la membrana actúa como una capa, como una barrera, impide el paso de la mayoría de las sustancias. Esto significa que deben existir varios mecanismos para que estas sustancias y nutrientes entren a la membrana. Los métodos principales de el transporte pasivo permite el paso molecular a través de la membrana a favor del gradiente de concentración o la carga eléctrica, de mayor a menor concentración. El transporte de sustancias se realiza mediante la bicapa, que es la que vemos acá, los canales iónicos, o en ocasiones se da también por las proteínas integrales, que son las que vemos acá. Existen 4 mecanismos de transporte pasivo: ósmosis, difusión simple, difusión facilitada y la ultrafiltración o diálisis. La ósmosis es el transporte de moléculas de agua a través de la membrana por proteínas específicas. La difusión simple es el paso de sustancias a través de la membrana, como los gases respiratorios, el alcohol o las moléculas que no son polares.
La difusión facilitada es el transporte celular donde es necesaria la presencia de un transportador, que en este caso puede ser una proteína integral, como la vemos acá, para que las sustancias atraviesen la membrana. Estas son cuando las sustancias son muy grandes. Y la última es la diálisis, que es un transporte pasivo. Por aquí pasa el agua, sí, o el agua. El movimiento siempre es, es como de mayor presión a menor presión. Bueno, seguimos para el otro tipo de transporte, que es el transporte activo. En el transporte activo es un mecanismo celular por el cual algunas moléculas pequeñas utilizan la membrana plasmática contra un gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir esto? Desde una zona de baja concentración a una zona de alta concentración. Pero aquí sí se gasta energía. A grandes rasgos, esos son los métodos principales de transporte de sustancias a través de la membrana. Vamos para la otra pregunta, que es: ¿cuáles estructuras de la membrana plasmática participan en el transporte activo y cuáles en el pasivo? En el transporte pasivo, como lo dijimos desde el principio, está una proteína integral de la membrana. Aquí la vemos. Esta actúa como facilitadora. Y en el activo participan algunos poros que son inespecíficos de la membrana citoplasmática. La última pregunta es: ¿cómo se da el ingreso de agua y glucosa a la membrana? Como lo dijimos antes, por ósmosis, por medio de la ósmosis, que es el proceso mediante el cual se transportan las moléculas de agua a través de la membrana desde la zona de menor a mayor concentración, como lo dijimos antes. Entonces, de esta manera se genera la distribución del agua en ambos lados de la membrana, por dentro y por fuera. Y el transporte de la glucosa a través de la membrana celular se lleva a cabo por dos familias de proteínas de la membrana, las que vemos acá: la periférica, la integral, la globular. Estas son facilitadoras para que entre la glucosa. Entonces, esto fue todo de la membrana plasmática. Muchas gracias.